Buenos días, les habla su hermano en Cristo, Fernando Navarro, del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y este día vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 25, del 13 al 21. Vamos a mirar aquí cómo es que a veces cómo las personas, ¿no? Nos vamos en contra de alguien por envidia, porque no están de acuerdo con nosotros, porque a veces nuestro egoísmo, el no dejar que aquellas cosas tomen su propio curso, y si aquellas personas no están de acuerdo con nosotros, como nosotros se nos olvida el que cada quien puede ser libre de expresar su voluntad, su propio pensamiento y decidir cada quien, en verdad. Y cómo vemos que a veces nosotros mismos, si alguien no está de acuerdo con nuestra forma de pensar o con nuestro propio pensamiento, con esa forma de que yo quiero que las cosas pasen, nos formamos grupos para irnos en contra de aquella persona, para ir a hacerle mal, y muchas de las veces, sin importar dónde vaya a parar eso, aún nos vamos más allá y le deseamos la muerte a aquella persona y hacemos todo lo posible porque eso pase. Y eso vamos a ver, como les decía, en los Hechos de los Apóstoles del capítulo 25, del 13 al 21. Y para ver mejor las cosas vamos a ir a leer la Santa Escritura. Dice: transcurridos unos días llegaron a Cesarea el rey Agripa y su hermana Berenice para saludar a Festo. Permanecieron ahí algún tiempo, y Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: tenemos aquí a un hombre que Félix dejó preso cuando estuvo en Jerusalén. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas contra él y me pidieron que lo condenara. Yo les contesté que los romanos no acostumbran entregar a un hombre sin que haya tenido la oportunidad de defenderse de los cargos en presencia de los acusadores. Vinieron pues conmigo, y sin demora me senté al día siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre. Se presentaron los acusadores, pero no le demandaron por ninguno de los delitos que yo sospechaba. Solo tenían contra él cuestiones referentes a sus creencias y a un cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Como yo me perdí en esos asuntos, le pregunté si quería ir a Jerusalén para que fuera juzgado ahí sobre esas cosas. Pero Pablo apeló y pidió que el sumario lo hiciera en el tribunal del emperador. Entonces ordené que lo mantuvieran bajo custodia hasta que pudiera enviarlo al César. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como les decía y como estábamos mirando, cómo vemos aquí que en muchas ocasiones, cómo vemos cómo las personas se juntan para ir y levantar falsos, para ir y acusar a una persona simplemente porque no les gusta la manera que lo que está diciendo, porque no les gusta aquello que él está afirmando, porque eso no les caía bien, porque les molestaba, porque detrás de la forma de pensar de Pablo había, como sabemos, estaban los sacerdotes y estaban los judíos, ¿no? Que no creían en nuestro Señor Jesús. Detrás de esto había intereses, como lo hay hoy también en las políticas y en muchos grupos empresariales y políticos. Entonces vemos cómo detrás de esto había intereses también. No querían, porque ellos ya tenían una forma de estar haciendo las cosas, y no querían y no iban a permitir que alguien llegara y que ya habían matado a nuestro Señor Jesús, ya habían
hecho daño, pero ahora estaban tratando de que sus seguidores ya no siguieran más con esto. Pero recordemos que, que cuando el Espíritu Santo está en la persona, esta persona ya no le importa todos los demás, los riesgos, ni los miedos, ni temores. Pero vemos cómo estas personas, uno a veces se deja envolver por otras personas que no tienen un tipo de pensamiento constructivo, sino que a veces les damos la importancia a aquellas personas que vienen a destruir. ¿Y quién es el que viene a destruir si no sabemos que es el mal? Y nos dejamos envolver por algunas corrientes que no llevan a nada sano, que no llevan a una vida saludable, a un comportamiento adecuado, a un pensamiento libre, donde todo esto te vaya encauzando, te vaya llevando hacia nuestro Señor, a nuestro Señor Jesús, no, sino que hay muchas personas que de repente hacen todo un drama, hacen las cosas tratando de envolver a los demás para ir y encauzar esta fuerza, el pueblo o grupos de personas en contra de alguien. Y algunas personas nos vamos más allá, y como vemos aquí en los Hechos de los Apóstoles, cómo juntan los sacerdotes, cómo juntan estas personas y van y lo acusan, sabiendo ellos que es mentira, que es falso lo que ellos le están, por las razones que ellos acusan ante el rey. Vemos que cómo ellos se confabulan entre todos para ir y pedir su muerte, no nada más pedir que lo encarcelen o que lo flagelen o algo, no, sino pedir la muerte de esta persona. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con él. Pero como vemos que el otro lado contrario, de que era solamente una persona enfrentó a este grupo de personas, cómo las enfrenta, cómo San Pablo vemos la fe, el convencimiento que él tenía para ir y enfrentar, para ir y encarar a estas personas, porque él no estaba titubeando, él no estaba en que será y que no será, sino que él tenía una idea firme y sólida a la hora de decir: yo creo en nuestro Señor Jesús, Él está vivo. Y en eso él no estaba vacilando, él no estaba con temor, estaba totalmente seguro y estaba afirmando, tanto que no le importaba ir preso o que le quitaran la vida. Pero Dios tenía un plan hacia adelante. Pero como vemos la solidez con la que se planta San Pablo delante de estas personas, tanto que no pudieron acusar, no pudieron llevar a cabo el cometido. Pero el punto aquí es de que nosotros, ¿qué tan sólida es nuestra creencia? ¿Qué tan sólida es nuestra fe? Que nosotros pudiéramos encarar a alguien. La fe de nosotros nos alcanza para encarar a nuestra propia familia, a nuestros propios hijos, a nuestra familia más cercana, principalmente a nuestros amigos con los que convivimos. Nos será suficiente la fe que tenemos nosotros para encarar a estas personas, a estas familias, y decirle: el Jesús en el que yo creo es un Jesucristo vivo, un Jesucristo en el que está al pie de nosotros, que me escucha y que convivo con él. A lo mejor no estamos tan seguros, porque uno a veces cree que es nomás decir de los dientes para afuera: yo creo en Jesucristo. Pero a la hora que viene un problema, que viene una necesidad, ¿cómo nos andamos tambaleando? Peor que el que dice que ni siquiera cree en Jesucristo. Porque habemos muchas personas que no creemos y que decimos: pues ahí hemos oído hablar de que sí hay un Jesucristo, que hay un Dios que anda por ahí ocupado con otras personas, con otras gentes, con otras necesidades, haciendo otras cosas, pero a mí no me escucha, a mí no me entiende, yo no lo he visto, no se ha manifestado conmigo. Pero no, la verdad es que nosotros le cerramos la puerta. Nuestro Señor Jesús principalmente vino
por nosotros. Y vemos que es verdad, pero nosotros no lo queremos dejar entrar, no queremos que se arrime. Pero hay otras personas que son como Pablo, que afirman verdaderamente que Jesucristo está vivo, y que Jesucristo está al pie de ti, y que Jesucristo los ha cambiado a ellos. Con más razón nos puede cambiar a nosotros. Que para nuestro Señor Jesús no hay imposibles, no hay nada que Él no pueda hacer, pues nuestro Señor Jesús es un Dios grande, poderoso, que mueve a todos los corazones por muy duros que sean. Y esa es la fe que nosotros deberíamos de tener, similar a la de Pablo, donde afirmemos y no ir en contra de que a lo mejor nuestro Señor Jesús no nos pone en esos términos de ir y defender nuestra vida, no, pero simplemente con tu familia, que ahí es donde nosotros nos debemos de plantar firmes, pero también con hechos, demostrarles la caridad, la compasión, la comprensión hacia los demás, que ahí es donde los demás van a mirar que sí verdaderamente crees en un Jesucristo firme, como lo creía San Pablo, y no nada más hablarlo de los dientes hacia afuera, sino que expresarles también a nuestras familias la necesidad y que ellos se convenzan por sí mismos sin que nosotros tengamos que andarlos correteando, sino que ellos vean en nosotros que Jesucristo vive. Entonces es un reto para nosotros el plantarnos también como San Pablo, como lo hacía él, con esa firmeza, pero también con esa ternura que él miraba a sus semejantes, a los demás, con ese trato fino que les daba a los demás. Pues él era compasivo también. Él se trataba de ser lo más parecido a nuestro Señor Jesús. Y nosotros también debemos esforzarnos. Si nosotros creemos en ese Jesús vivo, nosotros tenemos que esforzarnos también en demostrar que Jesús vive y que está dentro de nosotros y que está al pie de nosotros en cada persona con la que nosotros platicamos, con la que nosotros miramos. Ahí está nuestro Señor Jesús, y ahí está el modo de que tú expreses que tú crees en ese Jesús vivo, porque está vivo. Eso sí, no hay duda. Lo otro es que nosotros debemos esmerarnos para que nuestra familia y nuestros vecinos, nuestros conocidos y todas las personas sepan que nosotros también creemos en ese Jesús vivo, en ese Jesús que está en medio de ti y de mí, y que Jesús vive, y de eso no tenemos que tener duda. Así que démoslo a conocer y presentémosles ese Jesús a todas las personas con hechos y no tanto con palabras. Bueno, este es el mensaje del día de hoy. Llegamos al final de este video y pues no me queda más que desearte que tengas un día lleno de paz y de bendición.